Dice que nació el 18 de mayo y que se trasladó, ¿sí? O sea, estamos claramente enfrentados a un hombre que se trasladó y que fue a un fondo privado. Entonces, traslado, fondo privado, estoy ya pensando en bono pensional A. El resto es pura carpintería, se van a dar ustedes cuenta. Que nació y que se trasladó. Siguiente. El salario de referencia es 10 salarios mínimos del 97. El porcentaje de pensión será 90. Señor, el mismo que están viendo. Pero aquí les diría yo un tercer ejemplo. Un señor nació, se trasladó 6 de octubre, salario igual, el porcentaje igual, pero les vario aquí, me dice, cotizó desde el 11 de abril del 78 hasta el 28 de abril del 95 en el sector público, ¿sí ve? Entonces estaríamos frente a un señor que trabajó, digamos, en la gobernación de Cundinamarca, en la de Antioquia, en el municipio de Cali, en alguna empresa del sector público, ¿sí? Entonces, un detallito lo manda a uno a otra realidad. Si es un hombre, es una mujer, si cotizó en el ICE, si trabajó en el sector público, etcétera. Bien, pasemos acá, por favor. Vamos a seguir trabajando en esta hoja. Esto fue lo que hicimos ayer. Y acá, donde dice Desarrollo BP, yo aquí tengo, están viendo la hojita correcto, ¿sí? Me confirman. Sí, señor. Bueno, muy bien. Acuérdense que nunca ha sido, mi propósito nunca ha sido desde que soy profesor, ni funcionario ha sido eh, hacer un esfuerzo porque nadie entienda lo que yo hago. Al contrario, me gusta explicar bien lo que yo hago y ojalá otro lo pueda hacer, porque esa es la única manera de crecer uno. Si yo les hablo de un tema pero no se lo explico, pues de nada sirve el esfuerzo. La idea es que ustedes puedan hacerlo y lo puedan hacer mejor con el tiempo. Entonces, mire, el ejercicio está aquí desarrollado en esto. Aquí está desarrollado. Pero aquí al lado, aquí en esta columnita, yo lo voy a desarrollar con ustedes acá en esto, en un paralelo. Uno para que en este colorcito yo lo voy a colocar acá. Ese, bonito. Ahí lo voy a desarrollar. Entonces, y vamos a ir haciendo cálculo por cálculo. Vea, yo no sé por qué el team pone problema con esas hojas de Excel. Tal vez no lo han visto porque de pronto muchos profesores no usan Excel, solo PowerPoint o Word.
pero ya en algunas ocasiones he tenido este problema. Vea que aquí el tema se me queda frenado, ¿sí lo ven? No sé si es que él tiene alguna capacidad limitada de memoria para subirla o es algún problema diferente. Pero no hay problema, voy a cerrarlo, lo guardo, yo no sé si es esto, compatibilidad, guardar y vuelvo y lo abro acá. Ayer estuve cacharreando y ese fue el remedio que le encontré. Bueno, voy a abrirlo porque yo lo cerré. Vengo y lo busco acá. Vengo y lo busco acá. Y él debe aparecer acá. Ve porque, es que le faltaba cerrar eso. O de pronto es mi computador, no sé. Es posible que sea mi computador que tiene alguna limitación. Bien, aquí estamos de nuevo. Ya aprendí que hay que guardarlo para que no se pierda cuando hay que cerrar, no se pierda lo que se ha hecho. Bien, muy bien, vamos de nuevo. Entonces, acá. Volvemos y lo colocamos. ¿Para qué me gustaría que siguieran esta metodología? Porque de pronto ustedes pueden intentar un bono para una mujer, le cambian la fecha, le dicen el traslado fue aquí, el traslado fue allá, y ya tienen alguna metodología para empezar a practicarlo. Bien, entonces hacemos de cuenta que esta columna no existe, esta va a ser un espejo simplemente. Entonces decimos que es un hombre, entonces le colocamos aquí hombre. Hombre. Fecha de nacimiento. Entonces dice que fue 18 de mayo del 57. Entonces le colocamos 18/5/57. Si de pronto alguno tiene problemas acá, porque como todos no manejamos el Excel a diario, a veces el Excel le pone problemas a uno como este. Es pura cuestión de formato, ustedes lo saben. Entonces uno busca acá, le dice, supongamos que me pase eso, pues uno le dice formato de celda y aquí me dice fecha y él me dice póngalo como este. Y pin, lo solucioné. O copio uno de estos y se lo descargo encima. Bien, vamos acá, fecha de nacimiento. Este símbolo que sigue, mire, llevo género, fecha de nacimiento, ahora voy con FC. FC en la metodología que vimos ayer del cálculo de bonos del 1748, FC, si quiere colóquenle acá, FC es la fecha de traslado. La fecha de traslado. Entonces, el ejercicio me dice que el señor se trasladó, mire, a un fondo privado el 6 de octubre del 97. Entonces yo le coloco aquí, fecha de traslado 6 de octubre del 97. Así a puro ojímetro, yo puedo ver que él cuando se trasladó tenía más o menos unos 40 años, ¿sí ven? Unos 40 años. Era un hombre muy joven, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces hay que perdonarle si cometió algún error. Ingreso al IS y retiro al IS, mire, o sea, cuándo empezó a cotizar y hasta dónde. Vamos acá. Dice que cotizó al IS desde el 11 de abril del 78 hasta el 28 de abril del 95. Entonces vamos uno por uno. 11 de abril, 11, 4, 78 y cotizó hasta el 28 de abril del 95.
28 de abril del 95. O sea, el hombre empezó a cotizar desde el 78 hasta el 95. Ahí al ojímetro uno puede ver. Aquí puede ver que él tenía más o menos 40 años cuando se trasladó. Aquí uno puede ver. El Excel tiene esta ventaja tan berraca y es que usted puede hacer muchos marcadores para ir analizando un problema y luego los quita o los oculta o lo que sea. Aquí usted puede ver, mire, que él se trasladó cuando tenía 40, aproximado, eso hay que determinar cuánto tenía. Y aquí puede ver más o menos que él cotizó 17 años, ¿sí ve? Sí, 78 a 95 me da como 17, desde acá hasta acá. Entonces ya usted va teniendo una idea. Tenía 40, era prácticamente un niño y cotizó 17, lo que quiere decir que lo pusieron a trabajar desde niño. Bien, uno de los fenómenos más importantes que hay que hacer en cualquier análisis de pensiones, acuérdense siempre. Yo quisiera poderles transmitir todo lo que uno conoce para que lo hicieran en más breve tiempo que lo que se ha gastado uno. Esto es esencial, por eso lo pongo así largo, mire. En cualquier análisis de pensión, muchachos, pónganle siempre, voy a ponerle este color, bueno, un colorcito azul. Siempre en cualquier análisis, la circunstancia que le estén analizando, pónganle cómo estaba cuando le entra la ley 100. ¿Sí? Si están analizando una pensión, cuándo estaba la ley 100, si se murió, cuándo estaba la ley 100, cómo quedó frente a la ley 100 para poder definir su situación jurídica. Ese es un test jurídico. Cuando yo ya sé cómo se murió, cómo se invalidó, cómo se volvió viejo y dónde estaba la ley 100, cuando le sucedió eso, yo ya puedo definir un test jurídico para ver cómo defino el problema jurídico que me estén planteando, o es decir, a la luz de qué norma. Entonces, sigamos. La ley 100, ¿cuándo le entra al señor? La ley 100 le entra al señor este me va a dar guerra, pero ya lo tengo ponchado. La ley 100 le entra, hay dos fechas de entrada en vigencia de la ley 100. Lo pongo así suave porque pues acuérdense que estamos aprendiendo todos. La ley 100 tiene dos fechas de aplicación. Una, la general, que es 1 de abril del 94, graben eso en su memoria. La ley 100 le entró como regla general a todo el mundo el primero, voy a colocarlo aquí, 1 de abril del 94. Y como excepción, entró el 30 de junio del 95, pero esa excepción es para los servidores públicos. Ojo con lo que voy a decir, para los servidores públicos del orden territorial. O sea, los que trabajaban con el Estado, pero en las entes territoriales, o sea, departamentos, municipios, distritos capitales, distritos portuarios, marítimos, turísticos, creo que no hay más. Los que, cuando la ley 100 entró en vigencia, trabajaban en esas entidades que acabo de enumerar, a ellos la ley 100 se les va a imponer es el 30 de junio del 95. Por acá la dejo, para que se acuerden, 3695. Este es para entidades territoriales, departamentos, municipios. Pero ¿por qué a este me atrevo a decir que el primero del 94? Por una razón sencilla.
por una razón sencilla. Porque fíjese que aquí en el ejemplo, en la información, perdón, me dicen que él trabajaba en el IS, ¿sí ve? Entonces él no trabajaba en ninguna entidad territorial. Si yo les hubiera dicho acá, el señor trabajaba en una entidad territorial que se llamaba Departamento de Vichada. Entonces ustedes acá no le pondrían 1 de abril del 94, sino 3695. 3695. Ojo, un ejemplo. Hay unas entidades públicas que no son del orden territorial. Esta premisa es para las que son de orden territorial. Pero hay, por ejemplo, eh, una entidad territorial, una entidad pública, pero que no sea orden territorial, sino nacional. Digamos, por ejemplo, se me ocurre Invías. Invías es una entidad pública, pero no es de orden territorial, ¿sí ves? Sino es de orden nacional. Entonces, eh, creo que Invías no existía en esa época, pero supongamos, hagamos el facsímil, que existía, creo que existía el INTRA, Instituto Nacional de Transporte, era algo así como eso. Entonces, si una persona estaba, cuando entró la ley 100, en el INTRA, que lo asemejamos a Invías, entonces no le hubiera entrado la ley 100 el 36, sino el 1 de abril, a pesar de ser público, por la razón simple y llana de que es pública, pero no es de orden territorial. Entonces, o estaba en el ICBF, por ejemplo. O estuviera, si los empleados del Distrito Capital de Bogotá, ¿qué fecha les aplicaríamos para efectos de la ley 100? ¿Quién me ayuda? ¿Qué fecha le aplico para la ley 100 a los empleados del Distrito Especial de Bogotá? De junio. Porque el Distrito Capital sigue siendo, a pesar de que sea la capital, sigue siendo una entidad de orden territorial. Municipios, departamentos, etcétera. Bien. Ahora, vamos acá, sigamos con esta franjita rosada. Hay que averiguar cómo quedó el frente a la ley 100. Entonces, vamos a resolver edad a la entrada en vigencia de la ley 100. Entonces, vamos a hacer esta operación. Mire, él nació en el 57 y la ley 100 entró en el 94. Entonces, vamos a averiguar cuántos años tenía ese muchacho. ¿Cuántos años? La fórmula es la siguiente, mire, para que aprendan cómo se parametriza eso. Se le dice más. Listo, más. Pero lo salvo por si vuelve y se trabaja vaina. Más. Paréntesis. Más paréntesis. Le muestro la fecha más reciente y le digo menos la fecha más vieja. Miren que aquí estoy restando dos fechas. Cierro. O sea, estoy restando las dos fechas. Si aquí le diera Enter, no le vayan a dar, solo miren que yo lo voy a hacer. Me diría que entre los dos, que a la ley 100, ese señor tenía 13.000 días. Pero a mí no me interesa saber la edad en días, porque eso es inoperante acá. A mí me interesa saber la edad en años. Entonces, ¿qué hago? Y le digo paréntesis, menos la fecha de nacimiento, cierro y divido 365,25. Y me dice que tenía 36, voy a dejarlo con dos decimales, que el señor tenía 36,87. Casi 37, pero no 37, ¿sí ve? Casi.
pero esto hay que afinarlo bien así porque supongamos que fuera 30, es un nombre y supongamos que fuera 3980. Está muy cerca de la transición, pero no tiene 40, ¿sí ve? No se puede aproximar, tiene que ser la edad exacta. Entonces, este muchacho tiene 3687 años a la ley 100. Entonces, aquí le puedo colocar 3 años. Vea que yo al ojímetro estaba diciendo aquí que tenía más o menos 40, ¿sí? Al ojímetro acá. Pero cuando ya hace uno la medición exacta, eh, encuentro que a la ley 100 tenía 36. Bien, entonces 36 años de edad. Años de edad. Por esta época le van a celebrar el cumpleaños, mire, porque nació el 18 de mayo. Ahora, vamos a hacer un segundo cálculo. Años de cotización a la ley 100. Ojo, años de cotización a la ley 100 este. Entonces nos paramos acá. Los años de cotización se miden igual, pero ahora voy a decir, si la ley 100 entró en el 94 y él empezó a trabajar en el 78, ¿cuántos años trabajó? Entonces vuelvo y hago la misma operación para que la hagan conmigo. Más, paréntesis. Y digo, 94 menos 78. Cierro paréntesis y divido 365.25. 365 pin. Y me dice que le pongo también 2 decimales, brochita. Y entonces aquí le pongo 15 años, pero no de edad, sino de servicio. Entonces vean lo sencillo que es hacer las cosas bien hechas. El análisis que estoy haciendo para este muchacho, el análisis que estoy haciendo para este muchacho, descubro que él, antes de trasladarse, tenía un régimen especial, un régimen particular, perdón. Y es que, si bien es cierto que tenía 36 años, también es cierto que tenía 15, lo que quiere decir que estos dos cajones nos muestran que el tipo tenía régimen de transición. Entonces, estos dos cajones me dicen, ese muchacho tenía régimen de transición. Como consecuencia, aquí ustedes ven el ejercicio desarrollado, pero no todos llevan 90, ni todos esto, ni todos esto. Simplemente les estoy mostrando la metodología, cómo llegué yo acá, pero puede cambiar algo en un próximo ejercicio, dependiendo de lo que yo encuentre acá. Mire. Fíjese que aquí yo encuentro que este muchacho tiene régimen de transición, lo que quiere decir que él tenía como porcentaje de pensión, los de transición tenían el 90%. Entonces, 90%. De pronto voy a abrirme aquí un poquito. Hay un pedazo del ejercicio de ayer que no alcancé a hacer, pero si el espacio nos da, lo vamos a hacer, el de pensiones. Voy a anotárselo aquí para que les quede claro. Aunque no es del curso, porque el curso realmente no es de pensiones, pero a mí me gusta soltarles lo que a diario ustedes necesitan. Las personas cuya pensión se gobierna por decreto 758 del 90, tienen, uy, ¿qué pasó acá? Espérenme un segundo. 758 del 90 tienen un porcentaje de pensión que va desde 45
hasta 90. Ahorita de pronto lo llevamos allá, mire. Este es el primero, de 45 a 90. Las personas cuya pensión se gobierna por ley 100 del 93 tienen un porcentaje que va desde 65.5 hasta 85.5. ¿Sí ven? Y las personas cuya pensión se gobierna por ley 797 del 2003 tienen un porcentaje de pensión que va desde 55.5 hasta 75. Acuérdense de esto. Y pongámosle un recuadrito ahí bonito. Esto va a depender, ¿de qué depende? Que se mueva desde 45 a 90, de 65 a 85, de 55 a 70, va a depender del número de semanas. Del número de semanas. No del número de semanas voy a pasar de acá a ley 100 a 797, no, me refiero que dentro del rango de cada uno va a depender de cuántas semanas cotizó, frente a las mínimas, ¿no? Frente a las mínimas. Entonces, por ejemplo, con 758, las mínimas eran 500, aquí mejor dicho está el curso de pensiones, de 500, vea. Con ley 100 las mínimas eran 1000 y con 797 1300. Entonces observen, estas son las mínimas. Si yo tengo más de las mínimas, me muevo desde 45 a 90. Si tengo más de 1000, me muevo de 65 a 85. Y si tengo más de 1300, me muevo de 55 hasta 75. ¿Sí? Dependiendo, estas eran las mínimas, yo puedo tener aquí un máximo. Y ese máximo me permite moverme en este sentido, según el régimen. Ese es un curso rápido de pensiones, de prima media. Doctor, yo quiero consultar. Dígame, tranquilo. Ejemplo, que actualmente nosotros tenemos 1.600 semanas cotizadas y como la ley 797 del 2003 dice que mínimas son 1.300, ¿qué Sí. pasa con esas 300 semanas Entonces, adicionales? ¿cuántas tienes? ¿1.600? 1.600, un caso hipotético. Sí, entonces mira. Estas son las mínimas, ¿sí ves? Y estas Sí. son las que logró. Ponle cuidado. Estas son las que logró. Es que yo no sé. Yo no sé. A mí me da la impresión, no sé, que es que el team no tiene una suficiente capacidad de memoria para subir cierta información de Excel. Pues me da esa impresión a mí, no sé. Porque si ve que cuando ya le pone uno cosas ahí empieza a... En cambio con los otros no. Con los otros archivos no pone pereque. Espérame, ya le contesto, por favor. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué se hizo? Esta, ¿no? Bien, ahí le contesto, mira. Fíjate, estamos acá. Estos son los mínimos y estas fueron los que lograste. Entonces, tienes un ejemplo hipotético. 1.300 cumplió el mínimo y cotizó 300 de más. ¿Sí? Acá, pongamos un ejemplo para cada uno. Supongamos que logró 1000 cuenta exigiéndole solo 1000 y aquí 550.
Entonces, en cada uno de los ejemplos voy a poner. Ya volvemos al ejercicio, es que aprovecho para explicarles esto de una vez. Entonces, mire, estas son las mínimas, estas fue las que logró, y estas son las que hizo de más. En cada uno de esos ejemplos, no se pierden, uno piensa que se pierden. No. Lo que va a suceder acá, voy a ponerlo en cada ejemplo, es que los 50 significan 3% más. Las 50 aquí significan 2% más, perdón, 2% más. Y las 300 acá significan, voy a ponerlo sencillo para que sea solo con 50 para poderles explicar una cosa. 1350, digamos. Estas 50 significan 3, 2 y este 1,5% de más. Entonces, fíjense lo que les voy a explicar. Si tú hubieras cotizado 1350, teniendo que cotizar 1300, tienes 50 de más y esas 50 significan 1,5. O sea, voy a colocarlo en cada uno, mire. En el primer ejemplo, entonces yo tengo más 0,45 más 0,03, o sea que tengo 48%. ¿Sí? En el segundo ejemplo, tengo más 0,65 más 0,02, tengo ahora 67%. Y en el último, más 0,555 más 0,015. Entonces ahora tengo 57. ¿Sí ven? Mire, las semanas adicionales significan un porcentaje adicional y ese se suma al de arranque. Esa es la idea. ¿Sí ve que las semanas nunca se pierden? Las semanas nunca se pierden, ahí está. Las semanas nunca se pierden, sino que suman a partir del mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si, volviendo al ejemplo, si tuviera 1600, pues tendría 1600, vamos a ponerlo aquí. Tendría 300 y por cada 50, 1,5. Por cada 50, 1,5. O sea que no hubiera sumado aquí 0,5 una sola vez, sino hubiera sumado 0,05. 300 son 6. 6 grupos por 6. O sea que hubiera sumado a 65, ¿sí ve? ¿Sí me comprende? Sí, señor. Pero ya aquí teniéndolo, más ratico de pronto completamos el ejercicio para que no quede solo en el IBL, sino yo les digo, ella cotizó, el señor cotizó, ¿se acuerda que cotizó desde el 85 hasta el 2014? Entonces miramos cuántas semanas cotizó, o sea, cuántas le correspondían, según la norma que le apliquemos, cuántas tiene de más, y esa me permite ver los porcentajes adicionales y los porcentajes finales de pensión. Estas son las tres normas que hay en prima media, estas tres. Ok, eso lo debe tener uno también supremamente claro. Volvamos acá. Como el tipo tiene transición, ¿sí ve? Porque yo descubrí aquí, entonces yo le aplico este. Y para el bono siempre me voy al tope. Si la persona no tuviera régimen de transición, sino ley 100, entonces mi tope no es 90, sino sería 85. Pero aquí en este caso es 90. Muy bien. Bueno. Muy bien, yo creo que este primer pedazo ya les ilustré cómo se calcula acá. Vamos acá. Vean la ventaja que tiene el Excel es que
él permite hacer muchísimas cosas. Yo les recomiendo, pues, por mi experiencia, que a pesar de que seamos abogados o la profesión que tengamos, aprendamos a manejar esta herramienta. Y eso que esto es un Excel básico. Por supuesto, hay unas cosas más sofisticadas que se hacen y que hacemos allá en la corte, pero digamos, este es un Excel básico, no creo que tenga dificultad, es lo que le enseñan a uno en el colegio. Sin embargo, esto tiene más funciones que se usan y debe uno aprenderlas. Pero mire la verdad, por ejemplo, ustedes imagínense por un momento, en una audiencia, ustedes llevan su computador, le dicen al juez, mire, es que mi alegato es este y este. Y no está uno mirando en qué folio está, dónde estaba, sino lo tiene bien parametrizado. Pues obviamente que con la contundencia y seguridad con la que uno hable, pues arroja mejores réditos. Y si él le dice a uno, déjeme ver, pues obviamente que todo esto es más versátil que contando con los dedos y toda esa cosa. Bien, pasamos ahora a esta segunda parte. Vamos a pasar a esta segunda parte. Dice que hay que calcular un salario de referencia. Aquí en los datos decía que el salario de referencia para el ejercicio es 10 salarios mínimos del 97. Entonces, hago este mismo ejercicio, mire, acá. Voy y busco el salario mínimo del 97. ¿Por qué 97? Porque siempre todos los cálculos se hacen al año y fecha de traslado, ¿sí? Entonces, si se hubiera trasladado en el 2010, pues entonces no busco el salario del 97, sino el de 2010. Entonces, el salario es 172,005. Le ponga para que quede. Aquí, yo ayer les dije que era preferible trabajar sin decimales, pero para las cifras de pesos. Pero para las demás cifras sí toca ser más preciso y trabajar con 2 decimales. Bien, entonces dice el ejercicio que él tenía 10 salarios mínimos, entonces me paro acá y le digo más. Póngale que voy a poner el 10 acá, 10, para que me dé movilidad si lo quiero sensibilizar, más 172 por 10. ¿Qué pasó? Ah, lo que hice fue sumárselo en lugar de multiplicarlo. Entonces, mire, fíjense que yo le digo, calcúleme con 10 y él ahora me dice, el salario de referencia es 1.720 por 1.000, 1.720.000. Entonces, estos detallitos es bueno que los apliquen. Mire, por ejemplo, yo dejé el 10 por fuera, lo ha podido meter acá. Entonces, si, por ejemplo, quiero hacer un ejercicio con 5, pues él me recalcula y me ahorra. Puedo hacer varios escenarios aquí en otra columna, uno con 2, con 3, con lo que sea. Me da más versatilidad. Entonces, superado este... Sí, señor. Superado este, entonces tenemos esta parte rosadita que nos va muy útil, esta que nos va muy útil. Y el Excel no tiene tanto misterio como uno cree. Yo manejo relativamente bien el Excel porque pues toda la vida tocó. Pero yo no he hecho ningún curso de Excel. Ustedes no van a creer, pero yo no he hecho ningún curso de Excel nunca. Yo lo he hecho cacharreando. Todo esto que les he mostrado a veces de fórmulas, de rastrear, de asignar, de revisar. Aquí tiene muchas cosas, sino que es que me da miedo moverle tanto porque se va y se traba. Pero todos estos comandos que ustedes ven acá son los más de útiles. Útiles berracamente. Hacen cosas del día a día que uno demoraría medio día haciéndolas simplemente parametrizarlas bien. Y verdad que uno se mueve hartísimo con esto. Y es solo cacharrear. No hay uno vaya a hacer un curso de Excel
y empiezan a hablarle de la historia de Roma, de los computadores, de no sé qué, pero no cogen una hoja de estas y le enseñan, entonces esto está perdido. Es mejor uno mismo. Cuando tengan tiempo así, cojan un archivo como este y díganle, bueno, supongamos este qué hace, este qué hace, este qué hace, esto qué hace, y ahí va aprendiendo uno. Hay cosas que uno no dice no, ni idea. Ah, vea, este, por ejemplo, sirve para esto. Aquí, por ejemplo, mire, vean los animo. Acuérdese que me gustaría que muchos supieran todas estas cosas que le cambian a uno el plus. Mire, aquí en Fórmula, el Excel hable normalmente aquí, es donde están los colorcitos, los cuadros, pero aquí tiene muchísimas cosas. Una de las más útiles es esta que dice fórmulas. Aquí en fórmulas hay de todo, pero una de las más útiles es esta. Miren acá, esta dice f de x, ¿sí? Entonces, ponchémosla a ver. Él le saca aquí un cuadro de diálogo, mire. Y mire, mire todo lo que él hace, solo para que vean. Usadas recientemente, que son las que uso yo más, mire estas. O sea, las que yo utilizo a diario, promedio, valor actual, valor futuro, sumas, aquí estas, hipervínculo, lo que sea. Y acá hay una pestaña que dice financieras. Mire, sale todo lo de calcular cosas financieras. Matemáticas y trigonométrica, mire, seno, coseno. Estadísticas, mire, que es de las que más uno usa. Digamos, coeficientes de correlación, pero así, por ejemplo, desviación estándar, desviación media, todo eso que uno a veces sufría mucho en el colegio para hacer. Mire, todo esto. Yo aprendí a hacer todo esto a mano, pero ya después, pues obviamente ya no lo hago a mano. Entonces, es una función lineal, mire, por ejemplo. Entonces, y así, mire, aquí tiene más cositas, más cositas. Pero digamos, volviendo al ejemplo para que vean una aplicación sencilla. Dice f de x. Usada recientemente. Entonces, por ejemplo, aquí dice días 360. Es cuando yo quiero calcular años de 360. Entonces, mire, él, por ejemplo, me pregunta supongamos, voy a hacer este ejemplo, mire, me dice, dígame la fecha inicial, yo le digo acá, dígame hasta dónde quiere medir, yo le digo acá, y le digo aceptar, y él me dice, hay 14.000, entonces yo lo divido acá, en 360, espéreme, sí, y me dice, hay 44 años entre estos dos datos. Mire lo curioso, ¿sí ve? Fíjese que entre este y este, con años de 360, me da 38, pero si yo los mido con años de 365, me da otro dato, me da 39 algo. Pero es que depende de la lógica de lo que yo esté calculando, ¿sí ve? Cuando yo estoy calculando edades, toca años de 365, pero para efectos de seguridad social son de 360. Entonces, son ejemplitos de esta función. Sigamos acá para que cacharreen cuando no tengan nada que hacer. De pronto una vez no tiene nada que hacer, en lugar de ponerse a ver videos y cosas de esas en internet, puede cacharrear esto. Y uno mismo va formando su ADMACON. Siguiente cosa que hay que calcular, pensión de referencia. Entonces, la pensión de referencia, acá mire, se calcula así, salario de referencia por porcentaje. Entonces, yo aquí llego y coloco el salario de referencia que ya lo tengo arriba, miren. ¿Sí? Acá. Pasó. Y el porcentaje que yo ya sé que es 90.
o lo tengo arriba. Es que me gusta ir armando las tablas en columna, mire. Acá. Y ahora voy a calcular acá en esta celda. Voy a aplicar esta operación, esta, SR por F. Es más 1,750 por 0,90. Y me dice, estupendo, señor. Estupendo. Ahora, el señor tiene un salario de referencia de 10 mínimos y ahora usted con base en los criterios que el decreto da, dice que tiene una pensión teórica de 1.548.000. ¿Sí? O sea, el 90% del salario de referencia. Entonces ahí vamos caminando hacia el cálculo. Muy bien, estoy poniendo en rojito lo que necesito. Acuérdense la fórmula, ¿se acuerdan? Miren la fórmula, yo la tengo aquí. Esta es la fórmula que les mostré ayer. Ok, esperé a ver si la logro agrandar un poquito. Aquí se traba otra vez esa vaina. FAC 1 por PR más FAC 2 por AR. Y todo va multiplicado por F3. A mí me parece que es la capacidad del programa o algo. Me parece que es como la capacidad del programa. El que hace que se bloquee. Porque yo estuve mirando el computador, me iba a ver si es que estaba enlazado a alguna base de datos, algo de lo que yo estaba haciendo acá. Pero no, es FAC 1, ¿sí ve? PR, FAC 2, AR. Y todo multiplicado por F3. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy haciendo, perdónenme la comparación, pero es que para no hacer tanta parafernalia con esto es como cuando uno hace un sancocho. Usted cuando hace un sancocho, no coge y no coge y mete todo en la olla y lo tapa y a hervir. O sea, no mete la gallina viva y la yuca sin pelar y todo eso, no. Usted mata la gallina primero y la deja ahí en un mesón. Coge el plátano y lo deja ahí listo en el mesón, la yuca, la papa, el arroz, todo, y va metiendo los ingredientes en la medida en que eso empieza a hervir. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Igual, mire. Yo sé por la experiencia que tengo qué es lo que tengo que ir buscando, mire. Entonces yo sé que el FAC 1, el PR, el FAC 2, el AR y el FAC 3 son los insumos del sancocho. El FAC 1 lo tengo en una tabla, o sea, por él no me preocupo. El FAC 2 lo tengo en una tabla del decreto, no me preocupo. Tengo que preocuparme por PR, ¿sí? Por PR. Lo voy a poner en rojo, vamos a ver si coge. Y el AR, vamos a ver si lo cojo. Sí, entonces mire, todo esto que estoy haciendo es por ir tras algo que necesito. Mire, el PR ya lo tengo aquí, ¿sí lo ven? Entonces, ya tengo una parte de la fórmula. Mire, tengo el FAC 1 que está en la tabla, tengo el PR que lo acabo de calcular acá, tengo el FAC 2 en la tabla y ahora voy detrás de ¿cuál? De AR, que es el que voy a hacer acá, mire. ¿Ok? Y fíjese que ya, si avanzo a auxilio funerario, tengo los 4 que van dentro del corchete. Entonces es muy fácil. Así. Pero si yo le mando esa vaina ya, hago todo ese revuelto, eso no lo entiende nadie. Vamos así despacito. Vamos así despacito. Los comienzos de todo esto fueron muy difíciles para mí porque, pues obviamente yo todo esto lo digiero bien porque pues esa es la herramienta con la que he trabajado toda la vida. Pero plantearle a la sala de casación este tipo de cosas, imagínense, no era fácil. O sea, el detalle de minucia para que ellos adoptaran criterios técnicos, jurisprudencia no fue fácil. Además, pues ustedes saben que ellos son eminencias y son gente de mucha altura y que uno les debe mucho respeto. Entonces, era un debate
entre decirles no cometan errores, pero decírselo de una manera cálida. Eso no es fácil, ¿sí? No es fácil, ni ir a decirle, eh, digamos, expresiones desobligantes o ir a hacerlo sentir mal. Eso es un ejercicio de malabarismo el berriondo. Entonces, ahora ya hoy en día ya uno dice, miren, esta jurisprudencia se definió, la sala tiene estos criterios, ya son posiciones definidas, pero imagínense, los comienzos fueron muy difíciles para mí porque a veces los conocimientos tienen un problema y es que si uno no los sabe manejar, suena muy altanero. O sea, hay que ser dulce a pesar de que uno sepa. Dulce para decir las cosas. Pero si uno no es dulce, entonces termina como altanero. Y obviamente, pues si uno es altanero, digamos que yo fuera altanero con ustedes, no, pero es que no sé qué, entonces pues no es la gracia, ¿no? La gracia es que uno logre decir cómo son las cosas y que sea escuchado, ¿no? Ese es un poquito el... Cuando empezamos a hacer cálculos allá, pues no era fácil, pero ya hoy en día es un poco más sencillo. Son experiencias que yo les cuento para que cuando ustedes manejen un tema con propiedad no sean desobligantes para socializarlo en la empresa, sino por el contrario, sean dulces porque para eso fue que justamente lo trajeron, para que cubre esa área y no para que se haga pues imposible su acceso. Esa es la idea. Vamos con el auxilio funerario. Entonces tenemos PR y auxilio funerario. El auxilio funerario, yo ayer les dije a ustedes que tenía esta característica, que oscilaba entre 5 y 10, no solo para pensionados, sino para afiliados. O sea, si hoy en día el auxilio funerario va entre 5 y 10 en esta franja, no puede ser, espero voy a colocarla acá, para que me quede bien bonito el cuadro. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto, las preguntas que tengan, simplemente me levantan el micrófono y me dicen y las vamos resolviendo de una vez. Siga, por Para favor. mí no es claro, para mí no es claro esas, digamos, como las referencias que se tienen en cuenta en esos actos administrativos cuando calculan ese valor del auxilio funerario. Es decir, si bien dice la norma que entre 5 y 10, creo que salarios mínimos y tiene ahí como siempre y cuando no exceda, bien sea el valor de la mesada o el del último salario, asignan un valor, pero los actos administrativos no son claros del por qué ese valor. Es decir, si entre 5 y 10 da 7, pero asignan 6, igual dicen si está entre 5 y 10, le asignamos 6, pero tampoco explican como por qué de esos 6. Bueno, muy bien. La regla dice que no puede ser inferior a 5 ni superior a 10, o sea que se debe mover en este rango amarillo. Todo lo que esté aquí, o sea, las personas que ganen 1, 2, 3, 4 o 5, se les debe nivelar a 5, ¿de acuerdo? Este rango. O sea, los de ingresos más bajitos, el auxilio funerario se debe nivelar a 5. O sea, no le puedo dar de auxilio funerario 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 5, así gane 1, 2, 3, 4 o 5, gane de pensión o de salario. Igual acá, si gana 11, 12 y hasta 25, hay que nivelarlo, acotarlo a 10. Y voy a poner un ejemplo acá. Los que ganen 6, 7, 8 y 9, entonces se ubicarían acá, ¿cierto? En este rango. Ok, esos son los parámetros, ya le digo cómo se definen. La norma dice, en principio, o sea, la regla general, el auxilio funerario se llama AR, es igual a la pensión de referencia
para los pensionados. Vamos con este primero. Entonces, mire, en principio, AR es igual a PR. ¿Cuál es mi PR en este momento? 1,548. ¿Sí lo ves? Entonces, en principio, el primer análisis dice, el auxilio funerario debe ser igual a PR. O sea, voy a colocarlo aquí solamente para cumplir la primera premisa. O sea, el auxilio funerario de este muchacho, cuyo bono estoy calculando, es igual a PR. O sea, en principio es igual a 1,548. Pero dice la norma, la que vimos ayer, es que no quiero abrir ese Word, ese vaina otra vez. Dice, vigile que no quede, es igual. O sea, en el caso de un señor que ganara un salario mínimo, entonces el auxilio sería un salario mínimo, pero la norma dice no. En principio es igual, pero vigile que no quede inferior a 5 ni superior a 10. Entonces, obsérvenlo acá. Doctor, qué pena, es que no se está viendo la diapositiva. Solamente lo estamos viendo a su merced. Ahí, ¿cierto? Sí, sí, Es que sí. la cierro cuando me empieza a ponerse lenta, la cierro para que me deje operar. Porque es que si no se congela y no sé qué es lo que le pasa. Ahí están viéndola de nuevo, ¿sí? Cuando queden Sí, sí, viéndome a señor. mí es que estoy retroalimentando el team para que no se me bloquee. Entonces, en principio la norma es esta, miren. Acá. O sea, apliquémoslo a este. Si una persona ganara de pensión un mínimo, en principio el auxilio funerario sería un mínimo, pero dice la norma, vigile que no quede inferior a 5 ni superior a 10. Entonces, hay que mirar si comparando el auxilio funerario con la pensión de referencia, se cumple la premisa de que no quede por acá ni quede por acá, sino que quede entre 5 y 10. En este caso, la vamos a hacer, voy a ilustrarlo acá, mire. Voy a quitar este. En principio sería 1,548. Sería, perdón, voy a dejarlo acá arribita para que no nos perturbe la fórmula. En principio sería el auxilio funerario igual, partiendo de esta premisa. Pero vamos a hacer este y vamos a hacer este. A ver dónde nos estacionamos. Entonces, busco el auxilio, busco el salario mínimo. ¿Sí? Busco el salario mínimo del año en que estoy, que es el año 97. Ya sé que es 172,005. Entonces, 172,005. Pongámoslo acá. 100. Carajo, vuelve y se me cierra. Ya estoy otra vez aquí enganchándolo. Acá. 172,005. Y hago el siguiente ejercicio para saber si me ubico en 5, 6, 7, 9, 10, lo que sea. Ubico el salario mínimo del año 97, que es el año donde estoy haciendo el análisis. Traigo la pensión de referencia, esta, la que ya tengo identificada. ¿Listo? Entonces, mire, cojo estos dos. Y para saber, ¿vale? Qué fácil. Cojo la pensión de referencia y el salario mínimo. Y para saber si me ubico en 5, 6, 7, 8, 9, 10, hago este ejercicio. Le digo más 1,548 dividido en 172. Él me da 9. Mire, lo voy a poner con 2 decimales. Quiere decir que la pensión de referencia
En principio, perdón, el auxilio funerario que estoy buscando, que estoy buscando, en principio es igual a 1548, pero antes de dejarlo ahí, yo debo vigilar que sea superior a 5 o igual e inferior a 10. ¿Cómo sé? Haciendo esta operación, fíjese que me da 9, o sea que me da como por acá donde puse la X. ¿Sí ves? Cerca a 10 me da el AR, pero no lo supera y sí supera el 5. O sea que se cumple esta premisa porque no es inferior a 5 ni superior a 10, porque me está diciendo que es igual a ¿cuánto? A 9, mire. ¿Lo ven? Entonces, como se cumple la condicional, acepto la premisa. Si me hubiera, o sea, acepto la premisa, quiere decir que el auxilio funerario es igual a pensión de referencia. Ahora, imaginémonos teóricamente algo. Imaginémonos que aquí me hubiera dado 11. Entonces, fíjese que estaría por acá, ¿sí ve? Entonces, la condicional me vuela la premisa. Si me estuviera dando 11, estaría acá. Entonces, ¿cómo sería el auxilio funerario? El auxilio funerario ya no es igual a la pensión de referencia, sino sería el salario mínimo multiplicado por 10. O sea, sería 1.700.000, 1.720.000, ¿sí ven? Ya no sería 1.545, sino 1.720.000 porque el factor me dio 11. Ahora, imaginémonos un segundo ejemplo, que me hubiera dado 3, que aquí no me hubiera dado 11, sino 3. Fíjese que 3 está por acá, mírenlo. Me da acá. Veanlo. Entonces quiere decir que ahora el auxilio funerario debo cogerlo el salario mínimo multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces sería no 1.720, no 1.548, sino 860.025. ¿Listo? Debe ser exacto. Lo que pasa es que las entidades a veces dicen, por ejemplo, aquí en el primer ejercicio que nos dio 9, si hubiera dado 9, 5, entonces le ponen en 9, pero se están volando la premisa porque la premisa dice, si la operación me da entre 5 y 10, déjelo igual, mírenlo. O sea que debe darle idéntico como en este caso. Avancemos, muchachos. Entonces voy a reconstruir aquí este pedacito que lo habíamos movido. Esto opera para un pensionado o para un afiliado, ¿no? Para una operación. O sea, si hoy en día, un auxilio funerario de una persona que gane 25 salarios mínimos es el salario mínimo, que es 870, creo. 870.003 por 10. Ese sería el auxilio funerario. O sea, 8.700.000 pesos, ¿sí? Y si fuera hoy el auxilio funerario de un trabajador de un salario mínimo, entonces no es 10, sino 5, 4 millones. Correcto. Sigan, por favor. Sigan, por favor. Señora. Igual. Mira, fíjate que vamos a hacer un ejemplito acá. Digamos, pongamos aquí un ejemplito. Deme cualquier guarismo y lo hacemos sobre ese. Para el 2020,
cualquier salario, digamos, una persona que gane 1.283.677. Acuérdate que es el último salario, ¿no? O el valor de la pensión. Para el año 20, un sujeto tiene 1.283 para el año 20. ¿Cuánto es el salario mínimo exactamente? 870.003, ¿sí? 877. 877. 877. 803. Entonces, mire, supongamos que tenemos un trabajador que gana 1.200.000, se murió hoy. Entonces, ¿cómo le calculamos el auxilio funerario? Este es el salario, este es el mínimo. Hacemos lo siguiente, decimos salario dividido en salario mínimo. Me dice que el muchacho ganaba 1.46, ¿sí ves? Entonces, el auxilio funerario, el factor está por debajo de 5, o sea que el auxilio funerario será 877 por 5. ¿Ves? Ese es el ejercicio. Si me hubiera dado 11, aquí, si me hubiera dado 11, entonces diría 877 por 10. Acá, supongamos que me hubiera dado el factor 11 por 10. El auxilio funerario sería este. ¿Ok? Ahora, supongamos que me hubiera dado 8.56 el factor. Quiere decir que está entre 5, si ve que 5 está acá y 10 está acá. Entonces, fíjese que el factor está entre 5 y 10. Quiere decir que el auxilio funerario es igual al salario que tenía o a la pensión que tenía, porque está entre 5 y 10. No se le peluquea a 8 ni se le aproxima a 9, sino se le deja igual. Si me dio 8.56, quiere decir que él tenía de pensión 8.56 por 8.77. Mire, tenía 7.513.000. Ese es el auxilio funerario, o ese es el salario que tenía, porque me dio entre 5 y 10. ¿Sí? Bien, avancemos. ¿Te quedó más claro? Sí. Bueno. Ahora Sí, doctor, pasemos. gracias. Bueno, sí, con mucho gusto. Bien. Este factor F3 es un factor que se llama de capitalización. Hay unas tablas para calcular ese F3 o unos criterios para calcular ese F3. Generalmente ese F3 oscila entre 0 y 1. No, nunca marca 2 ni 3, sino entre 0 y 1. Para este caso vamos a usar un factor de 0.33. Ya vuelvo sobre él, solamente se lo preciso para que podamos avanzar aquí a la fórmula. Entonces, observen la fórmula, miren. Fíjense que ya tengo PR, ya tengo AR. En la tabla busco F1, F2 y tengo el F3 con el que voy a hacer el ejercicio, que es este. Entonces, voy a desarrollar esta fórmula acá. Vuelvo a la teoría del sancocho. Yo no puedo meter todo esto en una celda, acostumbro a ponerlo aquí por fuera. Y luego acá arriba los engancho para que me quede eso bien hecho. Voy a buscar el F1, póngale cuidado, mire, voy a buscar este. Entonces le digo más y voy aquí a la tabla donde dice F1 y F2. Recuerde que esas tablas están en el decreto. Entonces voy a buscar F1.
Lo busco aquí, hombre de 62. O sea, el factor corresponde siempre a la edad de pensión del sistema. Hombre de 62. Entonces, el F1 para ese señor es 220. Lo pongo acá, mírenlo. Y ahora voy por el F2, o sea, me paro acá. Le voy allá a la misma tabla. Le digo señor de 62, pero ahora hombre en la columna de auxilio funerario. El otro lo cogí aquí en capital. 05 PIN lo pongo allá. Bien, entonces tengo F1, F2. Voy a traer PR, que la tengo arriba, entonces voy más pensión de referencia. Lo pongo acá. PR. Ya voy tupiendo ahí el sancocho. Ahora va el AR. No importa que tenga el mismo valor, pero es otro concepto. Ya definimos por qué tiene el mismo valor este y este, porque está entre 5 y 8. Y traemos el factor de capitalización que me hayan definido para el cálculo del bono. Entonces, observen que acá tengo todos los insumos para el sancocho. Mírenlo, F1 PR, FAC2 AR y F3. Acá voy a aplicar la fórmula. Pero fíjese que es mucho más fácil cogerlos acá pescuezados que meter. Yo puedo hacer todo eso acá porque pues ya uno tiene esa habilidad, como lo hace todos los días, pero es mejor despacio. Aún así, yo siempre acostumbro a trabajar con este esquema. Porque me llegan a preguntar, oiga, ¿y por qué puso 220? Muy bien, señor, porque 220 es el F1 para un hombre de 62. ¿Por qué es 62? Porque el decreto 1748 dice que los bonos de hombres se redimen a los 62. ¿Sí ve? Pero si tengo todo aquí metido, es muy difícil de explicar. Bien, vamos a aplicar esta fórmula acá. Acá en este. Entonces le decimos más o igual, ¿no? Más o igual. Computadora entiende que voy a hacer una operación aritmética. Paréntesis. Entonces me dice FAC1 por PR. Entonces cojo este, mire. FAC1 por PR. PR. Dice la fórmula. Dígale ahora qué más. FAC2 por AR. Ahí voy. Si ¿sí? Tengo todo lo del corchete. Cierro el corchete. Y me dice todo eso, multiplíquelo por el F3 que le definieron para factor de capitalización. Y ya lo tengo, mírenlo. Entonces lo pongo. Espere, lo salvo, no vaya y sea que el señor le dé por molestar. Y me dice, voy a cerrarlo un momentico y lo abro porque vea, se frenó. Me dice que tiene fórmulas. Mire de dónde salió, ¿sí ve? $112,938. ¿De dónde? Espéreme, le arreglo aquí algo que F28, F35 para que me quede bien. F35.
Mire de dónde sale el valor de los 4 insumos, ¿sí ve? No, este es I35. I35. Es que es para poderle mostrar una cosa, mire. Todo el valor del bono sale de acá. ¿De dónde salió cada uno? Miren lo bonito que es hacer estas cosas ordenadas. Ya sé que 112 sale de estos. Voy y miro la fórmula, está bien. Ahora, le puedo decir, no solo dígame de dónde salió, sino dígame de dónde sacó cada uno. Entonces, vea, él empieza a decirme, este de una tabla, ¿sí ve? ¿De cuál tabla? Mire, de FAC 1, C17, o sea, me dice de dónde lo cogí. Mírenlo, FAC 1, 2, archivo, celda C17, mire. Aquí está, mírenla, C17. Y así sucesivamente, me dice de dónde cogí, de 17 archivo, este lo traje de allí, este lo traje de arriba, este lo traje de arriba, y así sucesivamente. Si siguiera rastreando, él sigue rastreándome, él sigue rastreándome los cálculos que yo haya hecho, todos los sigue rastreando. Entonces, es muy fácil, véase, cuando yo hago estas cosas bien ordenadas, poder rastrear el, el archivo y mirar, echarle una miradita, oiga, venga, yo sí hice todo esto bien. Mírenlo, él me hace la secuencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Sí, doctor, una pregunta. En la tabla de FAC 1 y FAC 2 siempre se va a tomar 62 para los hombres y obviamente, dado caso de las mujeres, 57, pero ninguna otra edad o ningún otro valor. Las mujeres, según el decreto de bonos, hay que redimir el bono a los 60 y a los hombres siempre 62. Es una discusión ahí, por qué lo pusieron a 60 y no a 57 para las mujeres, pero sobre eso pues la Corte tampoco ha dicho hasta ahora nada, pero siempre hay que coger los 60, artículo 20 del decreto 1748, dice que los bonos de hombres se redimen a los 62 y los de mujeres a 60. Entonces en esta tabla siempre habría que cogerse esos dos, 62 y para mujeres 60. ¿Ok? Ahí estas opciones es para cuando las personas, por ejemplo, se invalidan o mueren en otras edades diferentes, ¿sí ve? Para eso se usan estas otras opciones. Pero para el bono de vejez es este. ¿Qué otra pregunta, por favor? Listo, doctor, gracias. Bien, ¿les parece bien si hacemos una pausita? Perdón, no le escuché. Señora, ¿me repite, por favor? Bien. Bueno, el FAC 3, más las tablas, que es, permítame, se la muestro. Voy a abrir esta de bonos. Ya les muestro la fórmula para calcular el F3. Esta es la fórmula para calcular el F3. Es un gradiente geométrico que está en función de T, en función de T más N. O sea, hay que aplicar esta formulita para poder calcular el FAC 3. Digamos, por efectos, pues, de que, bueno, digamos, tú estas cosas no se pueden manejar acá. Hay unas que yo uso tablas para poderles explicar el ejercicio, pero si yo quisiera calcularlo, utilizo esta fórmula. Esta fórmula está en el artículo 32 del 1748.
Así como les mostré esta que está en el artículo 33, esta que me están preguntando, el artículo 32. Bien, bien, les iba a proponer algo. Hagamos una pausita, pues para descansar un poquito, puedan tomar cafecito y volvemos. Ética normativa que después de 3 años creo que es, prescribe. Pero la Corte Suprema ha dicho que no prescribe. Porque, bueno, pueden mediar muchas razones, pero hay jurisprudencia donde se ha debatido y no prescribe el auxilio funerario. Pero sí, los fondos sí le ponen, lo mismo que a la indemnización sustitutiva, también le ponen talanquera, pero no, la Corte ha dicho que no. Muchas Que no gracias. porque son auxilios. Bueno, entonces, a partir de ahora 15 minutos. ¿O cómo se saca ese, o sea, por lo menos de dónde salió el 0,33 que tenemos en el ejemplo? Bueno, muy bien. Vamos a hacer, voy a explicarles un poquito. Voy a explicarles en la presentación. Si quieren les doy unas luces ahí para que puedan guiarse. Ese es un gradiente geométrico. Lo están viendo en la pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Bueno. Entonces hay que identificar cuáles variables intervienen. Y este es el tiempo total de servicios. T es el tiempo total de servicios. N es el tiempo que le falta para pensionar. ¿Ok? Entonces, el F3 es una expresión A sobre B. O sea, es una expresión como un fraccionario, A sobre B. A sería 1,03 elevado a la T menos 1. 1,03 elevado a la T menos 1. Y abajo sería 1,03 elevado a la T más N menos 1. Entonces yo calculo A, calculo B y luego divido A en B y ese me va a conducir al F3. Lo que pasa es que tiene más operaciones conexas, entonces ya por espacio de tiempo pues no hago ese desarrollo. Si de pronto antes de que se acabe el espacio de tiempo que tengamos provisto alcanzo, retomo el tema y les explico puntualmente cómo se calcula el F3, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar ahora. Espérenme a ver si ya tengo abiertos aquí algunas exposiciones que necesito, si esta. Sí. Muy bien, vamos a arrancar con esta. De acuerdo con el programa que tenemos,